Hola a todas las personas que siguen mis charlas sobre los Hechos de los Apóstoles y a todas las personas que se incorporan hoy a las nuevas, digamos, al nuevo espacio, a este espacio de siempre, pero que para ellos es nuevo. El capítulo que vamos a hacer hoy es el capítulo 9 y el título es Vocación de Saulo. Corresponde a la charla número 42. Yo ya he dado 41 charlas con respecto a los 8 capítulos anteriores antes del capítulo 9. Entonces, si alguna persona está interesada en seguir y aprender sobre los 8 capítulos anteriores, tiene que ir a mi página que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad, buscarla en Google y pinchar en vídeos. Y entonces allí le saldrán todos los capítulos anteriores, si es que estuvieran interesados. Siempre os pido, como siempre, que pongáis el pulgar para arriba y que compartáis, si es que el vídeo este que estamos viendo os interesa, para poder llegar al mayor número de personas y que las personas se enteren de cómo funcionaba la iglesia primitiva en la época y de cómo era Pedro y Pablo, en este caso hablando de Pablo primero, ¿no? Bien, pues vamos a rezar la oración y luego continuaremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Por favor, perdóname. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y por siempre te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame, cámbiame, fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Ven, Señor Jesús, cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús, y te doy las gracias. Te seguiré todos los días de mi vida. María, mi Madre, Reina de la Paz. San Peregrino Santo del Cáncer. Todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a ver. Estamos, para entender todo esto bien, yo me remitiré al capítulo 21, versículo 27 al 39. De hecho, estamos en el capítulo 9, pero yo, para que lo entendáis bien, me voy al capítulo 21. Entonces, vamos a ver. Recordad que después de los viajes que ha hecho Pablo, después del tercer viaje, Pablo tenía la intención de volverse a Jerusalén para estar allí para la fiesta de Pentecostés. Entonces, cuando llega, debió subir varias veces al templo, pero justamente hay un momento en el que en el capítulo 21 dice Pablo es arrestado. ¿Y en qué consiste esto? Pues que resulta que él está en el templo de Jerusalén cuando hay una serie de judíos que vienen de Asia, entendiendo por Asia no el continente actual, sino la provincia romana que en ese momento se llamaba Asia. O sea, él había ido a esa provincia romana, había intentado seguramente convertir a una serie de judíos, los judíos no lo habían aceptado y algunos probablemente se convirtieron, otros no, y los que estaban en ese templo, en ese momento, en el templo de Jerusalén en ese momento, lo reconocen porque habían estado con él. Claro, es lógico que se encontraran porque él había subido para la fiesta de Pentecostés y ellos también habían subido desde esa provincia de Asia a Jerusalén para la fiesta, la misma fiesta. Entonces lo reconocen en el templo. Y como no les gusta nada, como les tienen una manía terrible a Pablo, empiezan a vociferar y empiezan a gritar y empiezan a decir que va contra este hombre, va contra todos nosotros y que va contra el templo de Jerusalén y que habla además contra la ley de Moisés. En fin, y se alma un alboroto, un lío espantoso allí que hay. Porque precisamente, claro, el templo de Jerusalén normalmente siempre estaba muy frecuentado, pero en aquella época debía estar todavía más porque estaban cerca la fiesta de Pentecostés. Entonces,
Claro, es tal el lío que se arma que incluso lo llegan a sacar del templo a Pablo para golpearle. Cierran las puertas del templo y lo sacan fuera de allí. Entonces, hay alguien que avisa al tribuno de romano, ¿no? Que estaba en la Torre Antonia, ya sabéis que la Torre Antonia estaba encima, justo encima del templo, vigilaban, en la Torre Antonia los romanos vigilaban todos los movimientos que los judíos estaban haciendo en el templo. Como era un lugar muy frecuentado, había policía, digamos. Los romanos tenían como vigilancia constante en un lugar en donde había una gran reunión de gente judía, por si hubiese alguna revuelta. Entonces, alguien le avisa al tribuno, el tribuno baja, y entre todo el jaleo, le pregunta a Pablo que quién es. Claro, no puede llegar a enterarse de quién es, porque hay tal lío, la gente dice, mátale, otra gente, si no recuerdo mal, otra gente dice en capítulo 22, dice, quita a ese de la tierra, no merece vivir. Otro dice, otros gritan, agitan los vestidos, otros arrojaban polvo al aire, o sea, se arma un lío tal lío, que el tribuno pensó, bueno, no me entero de quién es. Lo que voy a hacer es llevármelo al cuartel y allí me enteraré. Entonces, justo antes de entrar en el cuartel, Pablo le dice, ¿me permites que te diga una palabra? Y entonces el tribuno se queda parado porque ve que habla en griego. Y entonces le dice, ah, ¿tú hablas en griego? Entonces tú no eres el egipcio que era un alborotador y que reunió a 4.000 terroristas en el desierto. Y entonces Pablo lo que dice es lo siguiente, dice, yo soy un judío de Tarso de Cilicia, una ciudad no insignificante. Esto es lo que contesta Pablo. Yo soy un judío de Tarso de Cilicia, una ciudad no insignificante. Entonces, vamos a ver, esto que dice Pablo, lo dirá con un gran orgullo. Y es necesario que entendamos bien las razones por las cuales lo dice, para que sepamos la influencia que tuvo en Pablo el vivir en Tarso de Cilicia. Porque hay que entender que, a ver, si una persona, por ejemplo, nace en Noruega o Suecia o Finlandia, por ejemplo, no es lo mismo que nacer en el sur, no es lo mismo que nacer en Grecia, por ejemplo. Si una persona nace en España, no es lo mismo nacer en el sur de España, en Andalucía, que en Galicia. Es distinto completamente. En Ecuador, por ejemplo, una persona de la sierra no es lo mismo, no tiene las mismas costumbres y no ha vivido lo mismo de niño que la gente que ha vivido en Guayaquil. Un señor que haya vivido en Hawái, que haya nacido en Hawái, no tiene nada que ver con un señor que haya nacido en África o en Corea del Norte, por ejemplo. O sea, es todo distinto. Por lo tanto, es muy importante que entendamos qué era Tarso de Cilicia y la influencia que tuvo en Pablo. Y esto es lo que quiero explicar, ¿no? A ver, Cilicia, simplemente que sepáis que es Turquía. Y Tarso es la ciudad más importante de Cilicia. Entonces, Tarso era una ciudad que ya de hacía mucho tiempo que había un tráfico comercial enorme. O sea que estaba, digamos, a la orilla del río Nido, ¿no? Perdón, Cidno, el río se llamaba Cidno. Y, a ver, ese río era un río navegable. O sea que cuando digo que es navegable, quiero decir que había embarcaderos, que había, digamos, muelles, que había almacenes. O sea que era un río vivo, que la gente se movía en aquel río, que había barcos que subían y bajaban. Y esto se comunicaba con la ciudad. O sea, tanto el río como la ciudad vivían, digamos que vibraban por el movimiento que había. Entonces, no es difícil imaginarse al Pablo niño que junto con otros niños probablemente saludaba
aquellos barcos que venían. Y también probablemente pues oían a negociantes y mercaderes que venían pues de las conversaciones, quiero decir, de negociantes y mercaderes que venían, por ejemplo, de Éfeso o de España o de Roma o pues de Alejandría, por ejemplo, navegantes. O sea, esto es lo que vivía, como era Tarso. Hoy día Tarso existe exactamente igual, pero está a 20, digamos, a 20 kilómetros mar, tierra adentro, perdón, y está a un cuarto de hora del río Cidno. Pero, sin embargo, pues es igual de vivo, o sea, digamos que la llanura sigue siendo fértil exactamente igual y había huertas y hay ahora también huertas de frutales y también campos de trigo. O sea que digamos que la llanura sigue siendo igual que entonces. Entonces, cuando, fijaos que en esta ciudad de Tarso seguía siendo, aparte de lo que os he explicado, de que era una ciudad que había un gran tráfico comercial, era una ciudad que estaba con mucha influencia helenística. Eso seguro que debió influir en Pablo, no solamente en el modo de pensar, sino en el modo de vivir. O sea, el modo de pensar y de vivir griego le marcó seguro, porque él pensaba, hablaba y escribía en griego. Pensad en Pedro, que Pedro en cuanto sale de Palestina necesitará un intérprete. Y haced la diferencia. O sea, veis el apóstol de los gentiles, que es Pablo, y el apóstol de los 12 apóstoles, Pedro, que será elegido por el Señor para ser la cabeza de la iglesia. Pedro y Pablo, las dos. Uno era una persona muchísimo más, vivía en una ciudad muchísimo más vibrante y veía a mucho tipo de gente, y el otro no había salido de Palestina. De manera que cuando el centurión le dice, ¿quién es? Y él dice, yo soy un judío de Tarso, de Cilicia, una ciudad que no es insignificante. Es que no solamente no era insignificante por el tráfico comercial, sino que fijaos si era importante Tarso, que era comparada culturalmente con Atenas y con Alejandría. O sea, rivalizaba con Atenas y Alejandría en cultura. O sea, que podía ser, digamos, como os diría yo, digamos, como una ciudad universitaria. Tarso, en la época de Pablo, ¿no? O sea que se estudiaba filosofía, se estudiaban artes generales, y no era extraño, seguro, que por las avenidas de la ciudad hubiese, digamos, oradores públicos que hablasen pues de religión, que hablasen también de ética y que hablasen de filosofía. Claro, esto es lo que le marca, ¿no? Entonces, siguiendo con ello, ¿no? Siguiendo con lo que estaba explicando antes, el capítulo 21, en el capítulo 22, cuando él ya está me refiero a Pablo, cuando está el tribuno le predice, bueno, tú entonces eres, ¿de dónde eres? Porque no eres el egipcio, y él dice, yo soy de Tarso, de Cilicia, ¿no? Hay un momento dado en que el tribuno le quiere saber de dónde viene, qué ha pasado con todo esto, cuál es la razón por la cual ha ocurrido todo esto. Y entonces le quiere pegar una serie de azotes, o sea, lo manda a azotar. Entonces, cuando están a punto de azotarlo, él dirá al centurión, le dirá, se os está permitido azotar a un ciudadano romano. Y entonces, claro, el centurión se para. Y entonces va el tribuno y le dice este hombre que es ciudadano romano. El tribuno se acerca y le dice, ¿tú eres ciudadano romano? Y Pablo dice, sí. Dice, yo conseguí la ciudadanía, pero pagando una suma de dinero. Y Pablo contesta, pues yo la tengo de nacimiento. O sea que Pablo, de nacimiento ya, tenía esta ciudadanía romana. A ver, se tenía que ser, era ciudadano de Tarso
y ciudadano romano, y si tenía que ser ciudadano de Tarso para llegar a ser ciudadano romano. No se nos explica cómo es que ya de nacimiento tenía esta ciudadanía. Quizá la tenía el padre, evidentemente el padre seguro, porque ya de nacimiento lo tenía, ya era ciudadano romano, pero la consiguió a través del abuelo. ¿Cómo fue? No se nos explica. El caso es que sí que sabemos que era ciudadano de Roma. A ver, claro, Pablo, al no ser eh, totalmente, digamos, al no ser un judío cerrado, eh, entendemos, al entender que Pablo no es un judío cerrado por el sitio en el cual vive, entendemos mucho mejor su actuación en la cantidad de viajes que va a hacer, sus relaciones con las personas en el futuro. Y también entendemos lo que explica a través de las cartas que escribe, por cómo es educado, que se ha educado en Tarso, ¿no? Es decir, al no ser un ciudadano tan cerrado, un judío tan cerrado, digamos, tenía una facilidad enorme para admitir la cultura extranjera, por ejemplo. Tenía un sentido de lealtad al Estado enorme. Digamos que era un espíritu abierto al mundo. Y, claro, trataba con muchísima franqueza y muchísima naturalidad a los paganos. Claro, porque es que él estaba conviviendo con paganos, él era judío, pero convivía constantemente con paganos. O sea que su modo de hacer y vivir en una ciudad internacional como aquella, y culta y llena de comerciantes, hacía que le dio toda una pátina de internacionalidad, diríamos hoy, ¿no? Ahora bien, esto que os explico, que es importante para lo que, para saber cómo era Pablo en cuanto a su personalidad, también hay que hablar, también tengo que hablar de la parte, digamos, de la otra raíz de su ser. Y la otra raíz de su ser era que era de ascendencia judía. Pablo era judío y tenía una educación sobre las Sagradas Escrituras. Él era judío y conocía las Sagradas Escrituras. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 6, fijaos lo que dice. Lo voy a leer para que lo veáis. Dice, le pregunta, él mismo se define, dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Esto es lo que dice él de sí mismo. A ver, entonces hay que ver, a ver, cómo era el padre, la madre, cómo era la familia esta, de dónde venía. El padre, sabemos, de la madre no sabemos nada. Sabemos que tal vez tuviera que tenía una hermana que tal vez se casó en Jerusalén. Y a ver, el padre era seguramente un fariseo de orientación nacional y religiosa, eh, que fue el que le introdujo en la lengua. Claro, también la debía aprender en el colegio, en la escuela, ¿no? Pero en su casa debían hablar, no solamente griego, él hablaba griego, pensaba y escribía en griego, pero también aprendió la lengua de Palestina, ¿no? Entonces, este hombre, eh, digamos que era como oficio, parece ser que era un pañero o tendero, digamos, bien acomodado, ¿no? Y él aprende el oficio en su casa, el oficio él realmente aprendió a tejer lona hecha de pelos de cabra de Cilicia. Aprendió a tejer la lona, pero aprendió también a tejer las tiendas que luego hará de campaña, ¿no? Y aquí sí que hay que ver, claro, a ver, era un trabajo muy duro, evidentemente, y no es lo que él imaginaba que acabaría siendo o haciendo, ¿no? Porque él, según veremos, en principio tal vez la idea suya era ser un rabino, o sea, un maestro, ¿no? Pero aquí vemos digamos, la naturaleza y la gracia, o sea, la libre elección y la disposición de Dios. Porque
su idea era ser rabino, pero el Señor lo había destinado desde toda la eternidad, ¿m? para hacer, para ser el apóstol de los gentiles. ¿M? Y él dijo que sí, una vez convertido. Entonces, su idea, vale, su idea era el querer ser un rabino, pero Dios le conduce para que de alguna manera sea apóstol, extienda el evangelio y se gane la vida con el oficio que el padre le enseñó, oficio que él no pensaba utilizar para nada. Entonces, hay que ver aquí el hecho de que en casa, en su casa, ya he dicho que el padre seguramente era fariseo, ¿no? Y fue seguramente en su casa donde aprendió, digamos, donde tuvo ese sentimiento de superioridad y de orgullo nacional de ser judío extranjero, pero siempre unido a los judíos palestinos. O sea, debió, digamos, en los casas de los padres, debió aprender eso que os digo. El padre y la madre debían tener también este sentimiento de superioridad y de orgullo nacional, de que a pesar de estar fuera de Palestina, estaban unidos a Palestina. A ver, aquí hay que recordar que los judíos que vivían en la diáspora fuera de Palestina eran muy superiores en número, en riquezas y en cultura a los judíos que vivían en Palestina. Entonces, claro, él a los más o menos a los 15 años, se supone, a los 15 años, es cuando a él lo mandan, probablemente lo mandaron a Jerusalén a aprender, a aprender en la escuela del templo. El rector de la escuela del templo era Gamaliel, del cual ya hemos hablado en el capítulo 5, versículo 24, en las charlas anteriores, ¿no? Gamaliel era un hombre que pertenecía al Sanedrín, era un hombre muy ecuánime, muy bueno, honrado, recto y muy admirado, porque no estaba interesado en el dinero. O sea, estaba interesado en hacer bien lo que hacía. Era un hombre fariseo, pero era muy creyente, muy religioso. Y es el que regía pues la escuela. Entonces, claro, Jerusalén en esa época estaba llena de estudiantes, porque digamos que el hecho de que tuviese una escuela rabínica, eh, el hecho de tener una escuela rabínica le daba prestancia a Jerusalén. O sea, como si, por ejemplo, si de la misma manera que la Sorbona daba importancia y prestancia, digamos, a el París de la época medieval, así también, pues, pues esto, el hecho de que existiese una buena escuela rabínica en Jerusalén daba mucha prestancia a la Jerusalén de la época esta, ¿no? De la época que es, pues eso, estoy hablando ahora, pues, 24, no, cuando es el arresto Pablo es arrestado unos 25, en el año 57-58 después de Cristo, o sea, unos 25 años después de la muerte del Señor, ¿no? O sea que, de alguna manera, en la época del Señor ya había esta escuela rabínica, me parece recordar, ¿no? Bueno, entonces Pablo, se mete inmediatamente en los círculos distinguidos, digamos, pero no por nada especial, sino porque tenía una inteligencia fuera de lo corriente y tenía cualidades intelectuales también, ¿no? Entonces, es interesante ver que la gente, digamos, fina, para llamarlo de alguna manera, fina de Jerusalén, hablaba en un arameo escogido, o sea, con un acento esmeradísimo. Era arameo, ¿no? O sea, era un arameo distinto del arameo que hablaban los pescadores, por ejemplo, Santiago y Pedro y todos los demás. O sea, la gente, digamos, distinguida, culta, hablaba este arameo escogido y esmerado, ¿no? Eh, digamos que para Pablo esto le importaba, pero no le importaba demasiado. Él estaba fijado totalmente, tenía un interés religioso enorme, ¿no? Estaba este interés religioso por encima de cualquier otra cosa. De hecho, se quedó célibe.
cuando todos los rabinos tenían la obligación de casarse. Pero había antecedentes. El profeta Isaías, perdón, y Elías y el profeta Jeremías habían sido célibes. Entonces, en la próxima charla, sí que encontraremos ya a un Pablo que, digamos, se ha radicalizado mucho. O sea, ya se ha apartado de Gamaliel. Gamaliel era una persona moderada, era una persona que, digamos, que andaba, digamos, contemporizaba con los cristianos. Pero en cambio Pablo entiende que tiene un celo judío y piensa que es terrible que los cristianos van a hacer muchísimo daño al pueblo judío y que él es consciente de que las tradiciones judías tienen que mantenerse y también la interpretación. Eh, de hecho, eh, de hecho, él lo dirá. O sea, cuando se convierta, él en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 13 y 14, voy a leerlo para que veáis. Dice, una vez convertido a los Gálatas, que había convertido él, le dice, capítulo 1, versículo 13 y 14, dice, habéis oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo. Juan encarnizadamente perseguía a la Iglesia de Dios para destruirla, y cómo superaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi generación, aventajándoles en el celo por las tradiciones de mis padres. O sea, él mismo se define diciendo es que yo era así en ese momento, ¿no? O sea que en la charla de hoy lo que hemos visto es la influencia, por una parte, de haber vivido él en Tarso y la influencia helenizada de haber vivido en una ciudad totalmente internacional y culta. Y también hemos visto su raíz judía y la influencia que tuvo también en su vida y cuando llega verdaderamente a Jerusalén para aprender y profundizar en su fe. Bien, pues lo dejamos aquí y continuaremos la semana que viene ya hablando sobre el hecho de que Pablo va a ir persiguiendo cristianos que se habrán escapado de Jerusalén. Lo veremos esto la semana que viene. Vamos a rezar a la Santísima Virgen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.